Gloria al Señor. Qué bueno tener un Dios que no solamente salva, sino que también sana, que también perdona pecados, que también bautiza con Espíritu Santo y fuego. Bienvenidos entonces a retomar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Esta ya es una nueva etapa, gloria a Dios. El Señor nos ha de ayudar para continuar creciendo en el conocimiento, para continuar desarrollándonos en el conocimiento de su palabra. Es supremamente importante que la palabra de Dios, dice Pablo, habite en abundancia en nosotros. Amén. Recordemos entonces que estamos estacionados en el capítulo 16, en el versículo 16 del capítulo 1. Amén. Estamos estacionados en el versículo 16 del capítulo 1, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el verso 17 explica cómo se da esa salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos entonces, siéntese. Vamos a retomar entonces el estudio de la carta a los Romanos. Entonces, cuando dijimos que cuando vamos a hablar de salvación, estamos entrando en una materia bíblica que se llama la soteriología. ¿Ok? Salvación es una materia que se ve en el instituto, que se ve en los seminarios, que se ve en la universidad cuando se estudia teología. La soteriología es lo que tiene que ver con la salvación. Todo lo que Jesús, lo que Dios tuvo que hacer para salvar. A nosotros la salvación pudiéramos decir que nos llegó así, pero realmente lo que Dios tuvo que hacer para salvarnos fue mucho. Creo que a mí me ha gustado, pero también me ha causado curiosidad de cómo dos cartas, Efesios y Romanos, nos han ido llevando casi a la par. Porque en Efesios estamos viendo cómo Dios hizo ese proceso para llegar al cumplimiento de los tiempos, ¿se acuerdan? Amén. Todo ese proceso desde Génesis 3:15, cuando el Señor le dice a la mujer y a la serpiente: tú pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir de ahí, todo el proceso que Dios tuvo que hacer para llegar a ese punto. ¿A cuál punto? Al punto en el que Pablo nos habla, capítulo 1, versos 9 y 10 de Efesios, de el cumplimiento, el misterio del cumplimiento del tiempo. Amén. Entonces, en eso se gastó Dios algo más de 4,000 años. ¿Aló? Claro, Dios, así como en la creación, lo había podido hacer de isofacto. ¿Ya? Había podido decir: redimas el hombre, y el hombre haber quedado redimido. Amén. Pero Dios no quería que fuera así. Dios quería demostrarnos su amor. Amén. ¿Aló? Amén. Todo ese proceso tiene un único propósito: que nosotros logremos entender. ¿Cuál?
cuánto nos ama Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio el único hijo que tenía, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación es algo realmente extraordinario y que en realidad a Dios le ha costado. Por eso no dará por inocente, dice la palabra. Amén. No dará por inocente al que juegue con las cosas santas, al que tome el nombre de Jehová en vano, al que habiendo alcanzado una salvación tan grande se devuelva, porque es que a Dios le costó salvar. Se pagó el precio más alto que se ha pagado en la historia. Amén. Entonces es importante que entendamos eso. Entonces, como vamos a hablar de salvación, entonces note que Dios lo propone en Génesis 3:15 y se gastó más de 4,000 años trazando el plan del cómo, del cuándo, del dónde, del con quién. Amén. Y entonces Pablo en los Gálatas dice: y cuando llegó el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El de la salvación. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimirnos a los que estábamos bajo la maldición de la ley. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tremendo eso, ¿no? Yo no sé si a usted, pero a mí me encanta toda esta parafernalia. Es un poquito enredada, pero cuando uno la va entendiendo, uno se va dando cuenta lo grande que Dios ha hecho para con nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, ¿por qué murió Cristo? Es la pregunta. Según Efesios 1:4, según nos escogió en Él, o sea, ahí ya había un compromiso. ¿Qué pasó? Que Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. O sea que una vez que Él nos escoge, Él está dispuesto a pagar por nosotros lo que sea. Porque Dios es un Dios de palabra. Amén. ¿Aló? Amén. ¿Usted cree? A ver, yo voy a hacer una pregunta aquí de conciencia. Bueno, Pablo dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que no existiera nada. ¿Cierto? Antes de que no existiera nada, Él dijo: de toda la creación que voy a hacer, a ese ser llamado hombre lo voy a escoger para mí. ¿Está copiando? De todo lo que voy a crear, que me va a quedar muy bonito. Amén. De todo lo que voy a crear, a ese ser llamado hombre lo voy a escoger para mí. ¿Para qué? Para que sea santo y para que sea sin mancha delante de Él. Hasta ahí está bien. Pero traigamos ese texto, porque ese texto es según la presciencia de Dios. Pongamos ese texto en contexto. Entonces ahora Dios ya no está hablando desde antes de que todo se creara, sino ahora en la actualidad, y viendo lo pecadores que nosotros somos, lo malos que salimos, lo sinvergüenza, cómo nos corrompimos y cómo nos degradamos. ¿Usted no cree que Dios hubiera dicho: haberlo pensado antes? Yo no pensé que se iba a corromper así. ¿Usted cree? No, Dios estaba dispuesto a pagar el precio. Amén, amén, amén. Y eso se llama el gran amor de Dios. Gloria a Dios. Porque igual es Dios. ¿Quién le hubiera podido reclamar si Él
en vez de habernos seleccionado a nosotros, hubiera acabado a toda la semana y haber hecho otros que no pecaran, ¿cierto? Pero nos amó antes de la fundación del mundo. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces mire la enorme razón por qué murió Cristo, porque ahí comienza el proceso ya de que la salvación sea una realidad. Aquí la salvación, acuérdense, en Génesis 3:15 comienza el proceso. Amén. Y en eso se gasta Jesús, Dios, se gasta más de 4,000 años. Pero aquí ya la salvación comienza a ser una realidad en el hombre. Por eso preguntamos, ¿por qué murió Cristo? Pues porque Él se había comprometido, porque Él nos escogió. Amén. Amén. Nos seleccionó en Él antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces note que en esas dos palabritas, santos y sin mancha, está implícita la palabra salvación, porque la palabra salvación significa sacar de allá, limpiarlo y ponerlo a la función de la que yo quiero. Amén. Santos y sin mancha, o sea, limpios delante de Dios. El mismo apóstol Pablo entonces nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿En qué? Espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo tiene la misma connotación del que antes leímos, ¿ya? O sea, el Señor nuestro Dios nos derramó su bendición, nos dio su gracia mucho antes, amén, de que usted y yo estuviéramos por aquí. Esas son razones por las cuales murió Cristo. Pero aquí hay más razones. Dice: para hacer morada en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros somos morada de Dios. Amén. Para darnos vida en abundancia. Amén. Amén. La muerte de Jesús es nuestra vida eterna. Gloria a Dios. Para salvar a los creyentes. Para redimirnos de la maldición de la ley y para perfeccionar. Amén. Razones por las cuales murió Cristo. Sin la muerte de Jesús, ninguna de estas fuera posible. Por eso usted encuentra entonces en la carta a los Hebreos que el escritor a los Hebreos dice: todo sacerdote, día tras día y año por año, está sacrificando víctimas, sacrificando corderos, sacrificando tórtolas, sacrificando palominos, haciendo sacrificios que no pueden perdonar, quitar el pecado del pueblo. Amén. Porque en el Antiguo Testamento esa expiación significaba tapar. O sea que los pecados del pueblo estaban siendo acumulados, los tapaba. En la cruz del Calvario los pecados no se taparon, Amén. se limpiaron de una vez por todas con un solo sacrificio. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que se cumpliera entonces la profecía o la figura del Cordero Pascual, ese Cordero Pascual que se sacrificó en la salida o en la huida de Egipto. Ese era el Cordero que tenía que morir en la cruz del Calvario. Entonces eso era un tipo, y por eso cuando Juan ve venir a Jesús, él no encuentra otra cosa que decir, sino: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.
Ahí estaba diciendo Juan que entonces ya dejen de lado los sacrificios, porque se va a hacer un único sacrificio por los pecados del pueblo y de todos los tiempos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Vamos bien hasta ahí? Vale. Entonces, ¿estamos hablando de qué? De salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? A ver, ¿algún salvo que se atreva? Un regalo de parte de Dios. Es un regalo. ¿Qué más? Es el haber sido liberado del pecado, libertado del pecado. Haber sido libre del pecado. ¿Qué más? ¿Es qué? Evitar un castigo, sí, es perfecto. ¿Qué más es salvación? La liberación perfecta. Ok. Salvos, a ver, ¿dónde están los salvos? Una reconciliación con Dios. Es reconciliación con Dios. ¿Qué más? Un rescate. Es un rescate, el pago de un rescate. ¿Qué más? Restaurar al ser humano. Es restauración, ¿sí? ¿Qué más? No. Es el camino que Dios traza para que el hombre vuelva a ascender a Él, porque Él perdió ese camino. Esa me gusta, pero yo le cambiaría, es el camino que Dios tuvo que recorrer para que yo fuera salvo. Jesús dijo cuando comenzó su ministerio, es necesario que yo recorra este camino hoy y mañana. Porque no es posible que ningún profeta muera fuera de Jerusalén. Él sabía que el camino que él había trazado llegaba hasta el Calvario. Amén. Pero ese camino que terminaba ahí en el Calvario le produciría la satisfacción de Isaías 53:11. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Amén. Porque ese camino doloroso que tuvo que recorrer, amén, es el resultado de que hoy millones podamos decir con seguridad, salvo soy de seguro. Gloria a Dios. Así que habrían muchísimas definiciones para darle a la salvación. Pero hay una pregunta más: ¿cómo se obtiene la salvación? Subiendo a Monserrate 7 domingos, llevando la libra de chocolate al 20 de julio, visitando la de Tiendamó 5 veces al año. ¿Cómo se obtiene la salvación? Eso ya lo vimos hace rato. Recibiendo al Señor. Esa es con la palabra que es por fe. La salvación se recibe por Fe. fe. Amén. Por fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Definitivamente si uno no se salva es porque está muy mal, ¿no? Escuche esto. Aquí continuamos con el proceso de la salvación. Porque a los que antes conoció, ¿se acuerdan? Efesios. Porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, Él nos vio y dijo, a esta gente la voy a salvar. Para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Póngale cuidado a todo el propósito que Dios tiene con la salvación. O sea, ¿qué es realmente ser salvo? Amén. Ahora, en este versículo hay varias cosas que usted tiene que entender. Lo primero es que nosotros hemos sido seleccionados en Dios. ¿Está claro eso? Que Dios con nosotros está cumpliendo un propósito. Que nosotros ya somos salvos. ¿Ve? Tan raro. Que nosotros ya somos salvos. ¿En qué estaban pensando? Que nosotros ya somos salvos. Gloria a Dios.
pero que dentro de esa salvación Él nos está haciendo, amén, Él nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios lo que quiere es tener muchos hijos, porque Él hasta la redención solo tenía un único hijo y se lo mataron. Entonces Él quiere, a través de perfeccionar la imagen de nosotros a través de su Hijo, entonces tener muchos hijos que se parezcan a su Hijo. Amén. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Eso también se llama amor. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Va entendiendo el proceso? Amén. Vea, estos versículos darían para uno quedarse ahí, pero pues es que hay tanto que estudiar que a uno le va a ver esa quedarse ahí en un versículo. Pero hermano, este versículo con esas tres palabritas que tienen grandes en amarillo, dieran para quedarnos ahí mucho rato. Pero escuchen, la salvación tiene que ver con una decisión que Dios tomó desde antes. Amén. Porque desde antes de la fundación del mundo Él ya nos conocía. Amén, amén. A esos que Él conoció les designó, amén, Amén. su voluntad. Yo quiero que esa gente se salve. Y entiéndase esto para que entonces no se dejen confundir, porque cuando hay malos enseñadores de la predestinación, entonces ellos dividen la predestinación en dos: predestinados para salvación y predestinados para condenación. ¿Ya? No. La predestinación tiene un único camino. ¿A quiénes fue que Él conoció? A la raza humana. Amén. Amén. ¿Ya? Al ser humano lo conoció antes de la fundación del mundo. Acuérdense lo que dije. Lo que Jehová Dios dijo fue: de todo esto tan bonito que voy a crear, voy a fijar mis ojos en la creación llamada hombre, Amén. para que esté conmigo, Amén. para que sea conforme a mi imagen, para que se parezca a mi hijo. Bueno, para todo eso. ¿Ya? Entonces Él designa la raza humana para que se salve. Amén. Por eso entonces, posteriormente leemos, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿por qué hay gente salva y por qué hay gente condenada? ¿Ya? Porque la predestinación es como un cheque que usted carga en el bolsillo. A usted de nada le sirve el cheque si usted no lo pasa por la ventanilla. Y puede tener 1.000 millones de pesos en el bolsillo, pero si usted no pasa el cheque por la ventanilla, el cheque no le sirve de nada. La salvación está dada al mundo entero. Pero acabamos de decir, ¿cómo se salva uno? Por medio de la fe. Entonces lo que yo tengo que hacer es creer que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, del Salvador del mundo, redimió mis pecados. Amén. Y que por ese sacrificio yo soy salvo. Amén. 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 ¿Te acabas ahí? Cuando yo declaro eso me obliga entonces a tener un estilo de vida de gente salva. Amén. Ahí es donde a la gente no le gusta. Ah, pero me toca dejar el baile. Ah, pero me toca. Pero si es que Él lo dejó todo, se despojó de su trono de gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lo divino en lo humano cobró vida, y el reino de los cielos se acercó. Dale.
fe está. Entonces, el grande, el sublime, el dueño de todo, llegó a no tener nada. Él mismo lo dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y Él era el dueño de todo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque vino a salvar. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Amén. Veamos entonces, esto lo vimos comenzando Efesios. La elección se refiere a personas. Dios nos eligió. Y la predestinación se refiere a los propósitos para esas personas. Así que Dios nos eligió para ser santos. Amén. Y luego los predestina a ciertos propósitos en nuestras vidas para que ocurran en nosotros. Amén. Entonces, mire cómo Dios no tiene nada al azar. Dios no está diciendo: ay, me equivoqué, era por aquí. No, lo tiene calculado. Amén. Entonces, Dios eligió, amén, ¿a quién? A personas. Y a esas personas las predestinó para que fuesen adoptados sus hijos suyos, para que fuésemos salvos, para que fuésemos sus siervos. Bueno, hay una cantidad de cosas que ya están dentro del propósito de la predestinación, que es importante que lo entendamos. Usted no está salvo solamente para que sea salvo. La salvación tiene 1000 razones que usted debe cumplir. ¿Aló? Amén. No porque las esté pagando, no para pagar la salvación, sino porque la salvación exige gratitud. Amén. Y la gratitud demanda servicio. El que se niega a servir perdió la gratitud. ¿Aló? Eso es importante que lo entendamos. Amén. Amén. ¿Qué leímos al comienzo del culto? A Jehová cantaré en todo tiempo. Su alabanza estará continua en mi boca. Entonces, a Dios le tenemos que servir. O sea, es que no es una opción. Eso no lo decide usted. Usted no decide si le sirve a Dios. Usted fue salvo para eso. Amén. La predestinación dice que usted fue salvo para que le sirva. Amén. Así que negarse a servir a Dios es entonces hacer fraude a la salvación. Porque así pues, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Uno de los problemas por los que la gente se desanima a servir es porque esperan elogios, glorias y reconocimientos de los hombres. Y entonces, si no me reconocen, si no esto, si no aquello, entonces no sirvo. Es que yo no le estoy sirviendo a los hombres porque a mí los hombres no me han salvado. Ningún hombre ha podido hacer por mí. Y gracias a Dios que no me asignaron un hombre para salvarme, porque estaría tan condenado como él. Pobrecitos los que creen que el Papa salva. Amén. Porque el Papa, como cualquier otro mortal, necesita de un Salvador. Amén. Esa es la gran diferencia entre nuestra salvación y la de los demás. Que a nosotros nos salvó el único que puede salvar. Y por eso yo le doy gracias. Amén. ¿Y cómo le doy gracias? Sirviéndole. Así he estado como estoy. Estuve tentado a llamar a Jesús.
3 veces cogí el teléfono y no, pero yo de aquí a la tarde tengo que estar mejor. Porque hermano, el 31 por la noche me acosté, fiebre el primero, fiebre el 2, fiebre hoy. Pero aquí estamos sirviendo al Señor porque hermano, la salvación que Dios nos ha dado, hermano, lo que usted haga, si usted vive 1000 años y 1000 años, las 24 horas sirve a Dios, usted no alcanza. Acuérdese lo que dijimos hace unos días. Cuando vayamos al cielo, esos grandes servidores, esos que han conquistado multitudes, esos que realmente Dios los usa, a esos les van a decir: en lo poquito fuiste fiel. Y entonces, ¿qué nos irán a decir a nosotros? ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque el servicio está medido con la salvación. Y Pablo dice: una salvación tan grande. La salvación es supremamente grande. Entonces, cuando yo estoy parado frente a una salvación tan grande, yo debo procurar servir a Dios cuanto más pueda. Para que por lo menos cuando yo llegue al cielo me digan: en lo poquito fuiste fiel. Entonces, ¿qué será de aquel que por allá, cada que se cae un rancho, se atreva a lavar un plato en la cafetería de la iglesia? Si el que tiene la vida dedicada a las 24 horas le van a decir: en lo poquito fuiste bien. Amén. ¿Aló? Amén. Vale la pena que reflexionemos en eso. Amén. Amén. Vale la pena que reflexionemos en eso. Vale la pena que replanteemos cosas. Amén. En cuanto a la gratitud y el servicio. Porque acuérdense, la elección tiene que ver con personas. Dios no seleccionó ni perros, ni gallinas, ni vacas, ni marranos. Seleccionó personas. Y a esas personas les designó, les predestinó para propósitos. Amén. Y no se han dado cuenta que los propósitos con Dios son buenísimos. Amén. Nada de lo que Dios tiene predestinado para nosotros es malo. Ahí no dice para que pasen un momentico por el infierno. No, por el contrario dice: te libraré de la hora del infierno. Amén. De la hora de la prueba. Gloria a Dios. Estamos. Entonces, en esto sí quiero yo que la iglesia entienda qué es ser salvo. Amén. Porque nosotros estamos en una casa artesanal y ya somos santos, gloria a Dios. Ahí tenemos un pucho de plata, pero el pastor de alguna manera se la inventa y paga la plata. No, tenemos que ir más allá. Amén. Tenemos que ir más allá. Este año es el reto, acuérdense, vamos a pasar el reto de los bautizados en Fontibón. Amén. Digo, ¿no? Amén. Voy a hablar de aquí en adelante solo con la gente salva. Amén. Porque a un simpatizante, ¿uno para qué le dice esto? ¿Cierto? Un simpatizante no puede decirle amén a esto. Y aquí en adelante voy a hablar con gente salva. Amén. Porque el Señor a los simpatizantes les dice: ¿ustedes por qué me siguen? ¿Porque les doy pan y pescado? ¿O por qué? ¿O porque hago milagros? Pero ustedes, ¿por qué me siguen? Porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que le conocemos. Diga gloria a Dios. Esto se va a poner duro de aquí para arriba, hermano. De aquí para arriba. Ay, Dios. Listo. Oiga esto. Seguimos. Mire que venimos en una cadena. Yo quiero devolverme para que veamos la cadena, porque es que yo creo que ustedes se me embolataron. No se vaya a perder, por favor. Desde aquí. Entonces dice, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, tenga en cuenta las palabras para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Amén. No se vaya a perder en la cadena. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde?
O sea, eso ya es presciencia también. Amén. No se pierda en la cadena porque se nos van a atravesar algunas diapositivas. Téngalo ahí. Llegamos aquí. Porque a los que antes conoció, también los, para que fuésemos hechos conforme a qué, a la imagen. Eso lo vamos a descifrar perfectamente cuando lleguemos a Efesios 4. A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermano. Mire, va a llegar el momento en que usted le va a poder decir a Jesús hermano. Amén. Hola hermano Jesús, Dios lo bendiga. Amén. Aló. Amén. Sí, Señor. Y mire que sigue. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. No, hermano, si usted no alegra con esto, sí. Claro, esto no solamente hay que entenderlo, hay que sentirlo. Y solo se siente cuando uno de verdad tiene salvación en su vida. Amén. Entonces miren toda esa cadena de propósitos en Dios, para que hoy nosotros podamos decir con seguridad, soy salvo. Gloria a Dios. ¿Va conmigo? Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vienen entonces tres palabras: liberación, salvación y santificación. ¿Cuál cree usted que es el enfoque bíblico de estas tres palabras? Vamos a ver. Entonces, la liberación denota libertad dada por la muerte y resurrección ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Los creyentes fueron libertados del cautiverio mental, del cautiverio emocional, del cautiverio físico, del cautiverio espiritual al que nos tenía sometidos el diablo. Mire cómo estábamos nosotros antes de ser salvos. Éramos esclavos en el ser completo. Veanlo ahí. Mental, emocional, físico y espiritual. ¿Ustedes se dan cuenta que en esas tres cosas es donde está enfermo el mundo? Por eso la gente se suicida, por eso la gente se mata, por eso la gente se le tira a los carros, por eso la gente atenta contra su vida, porque ellos están totalmente cautivos ahí y no tienen cómo ver en su ser algo que valga la pena. Pero a nosotros el día cuando, como cantamos, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió, su paz y su amor. ¿Qué? ¿Sí ven? Entonces el Señor vino y nos hizo libres mentalmente. ¿Cuántos son libres mentalmente? Amén. Los cristianos tenemos una mente despierta, lúcida, pero no para el mal, sino para pensar el bien. Amén. Emocionalmente. Por eso no está bien un cristiano de por ay, como un pollo apestado. Más de lo que está el pastor hoy. Apestado. Amén. No, tiene que estar, como dice Pablo, estar siempre gozosos. Físicamente, ¿a cuántos el Señor los ha liberado físicamente? Sanidad por aquí, sanidad por aquí, sanidad por aquí, sanidad. Amén. Así que Satanás ya no tiene potestad sobre nosotros. Y mire que estoy hablando de tres cosas que no tienen que ver realmente con la materia del hombre, sino con el ser propio de él. Amén. ¿Estamos? Así que Dios está interesado en nuestro ser. El cautiverio mental, en la vanidad de su mente, habla Efesios 4:22, renovados en el espíritu de nuestra mente, despojados del viejo hombre que está viciado. O sea, el Señor, una vez que llegó a nuestra vida con su palabra, con su evangelio, nos quitó la vanidad de la mente. Cuando el hombre anda en el pecado, anda en sola vanidad. Por eso usted ve que hay gente
que adora los caballos, hay otro que adora a los gallos de pelea, hay otros que tiene el perro pitbull, hay otro que es a las mujeres, hay otro que es la plata, hay otro que es a una pistola que le da besos. ¿Ya? Porque andan en la vanidad de la mente. Nada para ellos es real. Ellos andan en la vanidad de la mente. Gloria a Dios. Y habla también el apóstol en el 4:22, renovados en el espíritu de nuestra mente. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, porque el corazón y la mente están relacionados como una misma cosa en la palabra. Amén. Entonces, transforma el corazón. Amén. Por eso, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando a Jesús le estaban hablando de cosas que ¿cómo se llama? Que contaminaban al hombre, entonces el Señor dijo, es que no son las que entran, sino las que salen, porque el corazón sale, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo eso es lo que sale y es lo que contamina al hombre. Pero cuando el Señor llegó a nuestra mente, renovó. Amén. 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 Por eso cristianos mal pensados pues necesitan que el Señor les lave con su sangre. Amén. Amén. Y el 4:23 exige, demanda que despojémonos. Amén. ¿De quién? Viejo. Del viejo hombre, o sea, de la costumbre que traíamos, de la práctica mundana a la que estábamos enseñados. El cautiverio emocional, según Isaías 61:3, dice, el Espíritu me ha enviado a predicar buenas nuevas, ¿a quién? A los abatidos, a los quebrantados de corazón. El Espíritu está sobre mí y me ha enviado a predicar libertad a los cautivos. Amén. La gente anda congojada. La gente no quiere esperar un año nuevo porque no sabe qué les espera. Están angustiados. Que entonces viene ¿cómo se llama? La reforma tributaria, que viene el incremento de los impuestos, que ahora entonces hay que pagar impuesto de la casa. Entonces, ¿para qué tiene casa? Pues tiene que pagar impuestos. Amén. ¿Qué tiene que pagar impuesto de la moto? ¿Qué tiene que pagar impuesto del carro? Pues si el Señor lo ha bendecido, da al César lo que es del César. Alégrese, porque si usted puede ir a pagar impuesto, hay otro que no puede. Amén. O sea que usted está en mayor bendición. Gloria a Dios. Entonces la gente anda en esa cautividad emocional. Y cautiverio físico, dice que Él llevó nuestros dolores y enfermedades en Isaías 53:4 y 5. Cautiverio espiritual, el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Fue libre. Cautiverio espiritual. Será quitado el botín al valiente y rescatado el cautivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche todo lo que la salvación hace a través del Evangelio. Entonces, ¿estamos hablando de qué? De soteriología o soteria, que es lo que dice en las letras blancas de arriba, soteria. La salvación proviene de la palabra griega soteria e indica liberación, preservación y salvación. Esas palabritas las oímos por ahí ahorita, ¿se acuerdan? ¿Significa qué? Liberación. Si el Señor no nos hubiera salvado, no hubiésemos sido preservados. ¿Usted está vivo? ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos salvó a tiempo. Amén. 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 ¿Oyó eso? Amén. Y si no, le garantizo que el 50% de los que estamos aquí ya no estamos. Se lo garantizo. ¿Aló? Amén. Así que la salvación tiene que ver con la vida. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. La salvación se usa en el Nuevo Testamento para el siguiente significado. Los escritos de la Biblia utilizan a veces los términos salvar y salvación, que ya es el ejercicio, para transmitir la idea de liberar a alguien de un peligro o de muerte. Ahí se utiliza la palabra salvación. Aquí llegamos a donde comenzamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese era el proyecto de Dios que Él ya comenzó a cumplir. Y para que la salvación sea una realidad en nosotros, entonces el versículo 16 y 17 de Romanos nos obliga a estudiar estas
bellezas que hay aquí. Tenemos que estudiar arrepentimiento, fe, regeneración, justificación, santificación y redención. ¿Aló? Amén. Así que por allá a mitad de año salimos del verso 17. ¿Ok? Porque ahí el verso 17 dice, porque en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, Pablo está haciendo en el verso 17 ya como un todo, como dado por hecho, aunque él se gasta desde el capítulo 1, acuérdense que ya se los he dicho, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, describiendo lo que es la salvación. ¿Ya? Pero aquí en este versículo ya como si hiciera un todo de la salvación, y él dice, porque la justicia de Dios se revela. Cuando habla de la justicia de Dios, está hablando del acto jurídico de Dios para declarar inocente a uno que sí es culpable. ¿Ok? Pero él se gasta todos esos 8 capítulos, desde el 1 hasta el 8, describiendo todo el proceso de la salvación. Acuérdense que el capítulo 9, 10 y 11 describe la salvación de Israel, y el capítulo 12 en adelante vamos a encontrar lo que ya es la vida o práctica cristiana del pueblo salvo, tanto judío como gentil. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos ahí? ¿Interesante o no? Amén. Pero hermano, yo sí quiero, estamos en vacaciones y aún pues tenemos un buen número, pero yo sí quiero que los martes esto esté repleto, hermano. Yo sí quiero que usted me ayude a que la gente entienda que no se llega al cielo de otra manera, sino realmente entendiendo lo que es la salvación, entendiendo la palabra. Al cielo no va gente ignorante, hermano, créanme, porque es que para eso el Señor dejó aquí una iglesia. Acuérdense que cuando en la parábola, que en realidad no es una parábola, para que corrijamos eso, del rico y Lázaro, cuando el rico le dice, Señor, envía a Lázaro para que traiga aquí, ¿qué le dijo el Señor? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, que fue que yo por ignorante, no, mijo, allá tienen quien les predique, pero la gente tiene aquí quien les predique y no quiere. Amén. Entonces yo sí quiero que a partir de que ya pase la temporada de descanso, esto esté repleto los martes, porque vamos a internarnos, hermanos. La palabra es tan profunda y tan ancha como cualquiera de los océanos que tenemos. Amén. Insondable. Aleluya. Pues miren que aquí, a pesar de que vamos a la carrera y nos vamos pegando las frenadas, porque cada vez encontramos cosas más profundas. Amén. ¿Qué tal si nos pusiéramos todavía a ponerle más detalle a la cosa? Amén. Entonces, yo felicito a los que hoy, primer martes del 2017, se dieron el lujo de entender la salvación en etapa número 1. Amén. ¿Sí entendimos algo hoy? ¿Seguro? ¿Qué entendió usted? No, pues bien, sí, eso es. ¿Qué entendió usted? ¿Sabe qué entendió? Yo entendí algo muy profundo hoy, pues a veces uno lee los versículos muy como a la carrera, pero eso que usted nos explicó, lo de Efesios 1:4, que desde antes de haber sido hechos formados, ya Dios nos tenía predestinados para salvación, ¿sí? De que ya estaba planificando la muerte de Él en la cruz, la resurrección, todo lo tenía tan bien planificado, y haber sufrido todo lo que Él sufrió y todo el tiempo que se gastó
por amor. O sea, no hay otro objetivo ahí de capricho de Dios, sino que es amor Por puro de amor. Dios. Eso es lo que... 4000 y tantos años. ¿Programando qué? Para que todo aquel que en él cree, o sea, lo que Dios quiere es que su sacrificio los cubra a todos. Amén, O sea, Dios no quiere que ninguno se pierda. amén. Amén. Claro, el amor de Dios es tan grande Amén. que si Él hubiese tenido que venir a morir por uno solo, lo hubiera hecho. Amén. Pues yo lo que dije, igual lo hubiera hecho. Pero es tan grande que alcanza para salvarnos. Gloria a Dios. Gloria al Señor, amén, amén. Y eso es lo que Él quiere, que su sacrificio en la cruz del Calvario alcance al más vil pecador, que es lo que vamos a hacer en el año 2017. Vamos a ir a donde haya un perdido. ¿No? Amén. La gente rara, ratos se me suben, ratos me bajan. Amén. Porque estamos en cumplimiento de eso, de la salvación. Gloria a Dios. Acuérdese, si usted es salvo, usted tiene que hacer que otro se salve. Es así de sencillo. Amén. Es así de sencillo. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que por cada alma que usted haga que se salva, le pagan. Hay una corona exclusiva para el ganador de almas. Amén, amén. Exclusivo para el ganador de almas. ¿Cuánto se ha ganado usted? Mi hermano, yo ya llevo 40 aquí, pero eso ninguno le crea a uno. Aleluya. Pues debe ser que la convicción no se ve en usted. Porque lo primero que tiene que hacer el salvo es estar convencido para que convenza a otro. ¿Estamos? Amén. Entonces quedamos en esa gráfica. Amén. Amén. Vamos a quedar en la gráfica. Lo primero que tenemos que hacer de todo eso, ¿qué cree usted que es? De eso, ¿qué es lo primero? Arrepentimiento. Fe. Claro, entonces lo primero que el hombre necesita es fe. Ahí la fe no nos vamos a demorar mucho porque acuérdense que la fe ya la vimos en el proceso de la gracia, ¿se acuerdan? Amén. La fe ya vimos así una vista rápida de la fe en lo de la gracia. Pero lo primero que el hombre necesita para comenzar el proceso de la salvación es tener fe. Amén. La fe lo lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento lo lleva a la conversión. ¿Estamos? Y comienza ese proceso extraordinario de ser santos. Amén, amén. Hermano, este año también toca ofrendar. Amén. Y les tengo una mala noticia. Y duro, porque el lema de este año también es saber si matamos la deuda que tenemos. No, pero con esa ayuda, por lo menos ayúdenme con el amén. Si no, así no sea con el billete de 20, pero por lo menos con el amén, que yo pongo el resto. Aleluya. Vamos a ofrendar. Amén. Vamos a invitar a quienes están de la nueva junta. Sin miedo, hágale sin miedo, pues usted ya está en ejercicio, Señor. Los otros están paseando, mano Jesús, ayúdenos. Amén. En serio, hermanos, estamos en algunos propósitos este año. El primero de ellos es netamente evangelístico. El primero de ellos es netamente evangelístico. El segundo, obviamente, espiritual. Y el tercero es que el Señor nos ayude Amén, amén. a salir de la deuda que tenemos. Amén. Hay muchas cosas que hacer en el ambiente espiritual, en el ambiente congregacional, en el desarrollo propio del ejercicio pentecostal, pero
a veces nos vemos frenados a razón de que los compromisos nos lo impiden. Pero si el Señor nos ayuda como nos va a ayudar, Amén. yo creo que con buena fe y con buena colaboración de todos somos capaces de salirnos este año. Amén. Así que vamos a ver cómo el Señor nos ayuda, nos bendice, nos abre puertas económicas para que la iglesia sea liberada de este asunto y podamos proyectarnos a otras cosas que son también fundamentales para el ejercicio cristiano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que el jueves ya hay un primer culto de damas Dorcas del 2017. El sábado creo que es el primer culto de alabanza del 2017 y el domingo la primera madrugada de Bogamar adentro del 2017 y una primera escuela dominical del año 2017. Yo sé que el Señor nos va a seguir ayudando y vamos a seguir creciendo. ¿De quién depende? De que usted se disponga a crecer en el Señor. Amén. Me alegró verlos esta noche. Bendiciones para todos. Felices sueños.